En el día de hoy vamos a realizar este punto fantasía tejido a crochet, que es una imitación del punto bobo o punto Santa Clara de la técnica de 2 agujas o palitos. Les voy a mostrar un poquito la textura de este punto fantasía. Van a ver que es muy similar al punto Santa Clara. Y esta textura solamente lo vamos a tener en una sola cara, porque si damos la vuelta del tejido van a ver que la textura del otro lado es diferente. Aquí les voy a enseñar a realizar este punto fantasía, pero antes de comenzar les voy a dejar algunos consejitos para que ustedes puedan trabajar este punto fantasía. El primero es que este punto fantasía está trabajado con puntos deslizados, por lo tanto, si somos muy impacientes, les recomiendo que usemos un hilado más grueso para que de esa forma el tejido sea más rápido y avancemos mucho en nuestra labor. La segunda es el tamaño de la aguja que vamos a usar. Generalmente para hacer este punto vamos a usar una aguja más gruesa de la recomendada por el fabricante. Esto porque si nosotros usamos una aguja del mismo tamaño que el hilado, el tejido va a quedar muy duro, muy compacto, entonces si estamos trabajando alguna prenda de vestir, el tejido no va a quedar bien porque va a ser muy ajustado, pero esto también depende mucho del gusto de cada uno. Aquí, por ejemplo, en esta muestra yo usé hilo de algodón semigrueso y generalmente lo tejo con una aguja de 3,5 a 4 milímetros. Pero para hacer esta labor usé una aguja de 5 milímetros. Aquí ustedes pueden ir probando y siempre pueden usar una aguja más gruesa si pueden. Pero en todo caso vamos a buscar la comodidad, porque yo quise tejer con aguja de 5,5 milímetros, una aguja de 6 milímetros con este hilado, pero me era incómodo al momento de pinchar. Por lo tanto, para mí la aguja más cómoda fue la de 5 milímetros. Entonces pueden ir probando y buscando siempre una aguja más gruesa, y la que quede bien y sea más cómoda pueden usar esa. También aquí al momento de hacer las cadenas, en ese caso sí vamos a usar la aguja que usamos normalmente, porque si no, si usamos una aguja más gruesa o con la cual vamos a tejer, esta parte nos va a quedar muy amplia. Por lo tanto vamos a usar la aguja normal. Después, cuando empezamos a hacer la primera fila, recién vamos a cambiar la aguja a la aguja más gruesa. Explicado todo esto, vamos a comenzar ahora con el punto fantasía. Y yo voy a trabajar con 2 agujas. Voy a trabajar con una aguja 5 milímetros, que es la aguja indicada para tejer este material, y la aguja más gruesa que voy a utilizar va a ser la de 6 milímetros. Con la aguja normal para el hilado voy a trabajar las cadenas. La cantidad de cadenas no importa, porque este punto no tiene múltiplo, entonces podemos hacer la cantidad que necesitemos. Bueno, ya hice las cadenas, vamos a cambiar las agujas. Voy a usar la aguja gruesa y en esta primera fila lo que hago es trabajar puntos deslizados sobre las cadenas. La primera cadena siempre me va a servir de altura, entonces voy a comenzar trabajando a partir de la segunda cadena. Entonces, primera cadena libre, en la segunda pincho con la aguja, tomo una lazada y vamos a trabajar puntos deslizados. Saco la lazada por la cadena y esta misma lazada lo paso por este punto o bucle. Ese es el punto deslizado. De nuevo, pincho la aguja en el punto que sigue, tomo la lazada, saco la lazada por la cadena y por este bucle. Van a ver que se asemeja mucho al punto bajo, pero no es el punto bajo, porque el punto bajo tenemos que hacer un movimiento más. De nuevo, vuelvo a pinchar en la cadena, tomo la lazada, saco, paso por la cadena y por este punto. De nuevo, vuelvo a pinchar, tomo la lazada y van a ver que si ustedes tienen mucha práctica ya con el crochet, directamente podríamos simplificar estos movimientos, tomar la lazada y pasar este punto por los 2 bucles que tengo en la aguja, de esta forma. Van a ver que estamos realizando un punto deslizado en un solo tiempo, pero van a ver que cuesta un poquito, entonces por eso siempre hacemos de esta forma.
introduzco la aguja en la cadena, tomo la lazada, primero paso la lazada por la cadena y después por el punto. Van a ver que lo hago en 2 tiempos, pero si nosotros ya tenemos práctica, esto sería lo más fácil. Bueno, yo sigo realizando puntos deslizados hasta llegar al final. Bueno, trabajamos esta primera fila. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 2. Vamos a comenzar siempre las filas haciendo una cadena para dar altura al tejido. Y antes de continuar con esta fila 2, donde vamos a trabajar también puntos deslizados, quiero que se fijen la fila anterior. Van a ver que en la fila anterior se fue formando esta especie de cadenas y es necesario que entendamos bien esto para poder realizar este punto fantasía. Van a ver que cada cadena tiene 2 rayas o líneas y en inglés estas rayitas o líneas tienen un nombre. Por ejemplo, esta se llama back loop, que si lo traducimos en español sería bucle trasero, y esta que está para este lado se llama front loop, es decir, bucle delantero. Bueno, cualquier cosa, no sé inglés, así que si lo pronuncio mal, sepan disculpar. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos estas 2 líneas, a esta la llamamos bucle trasero porque si lo miramos de frente está por detrás, y a este bucle delantero porque se ve de adelante. Para trabajar esta segunda fila nosotros vamos a introducir la aguja de esta forma y vamos a trabajar con el bucle trasero. Siempre vamos a ir trabajando de esta forma esta fila 2, tomando el bucle trasero. Bueno, vamos a continuar. Ya realizamos la cadena para levantar la labor y ahora la primera cadena que voy a ver va a ser esta. Entonces la aguja, acuérdense que se introduce de esta forma tomando solamente el bucle trasero o de atrás. Ahora tomo una lazada y esta lazada lo paso por este bucle y por el punto que tengo en la aguja. Van a ver que estamos trabajando puntos deslizados. De nuevo, introduzco de esta forma la aguja y solamente tomo el bucle trasero y paso la lazada por el bucle y por este punto. Y así vamos a ir trabajando esta fila. Estamos haciendo, acuérdense, puntos deslizados. Aquí también, si ya tenemos práctica, van a ver que voy a introducir la aguja, tomo la lazada y directamente puedo pasar de una sola vez la lazada por los 2 puntos que tengo en la aguja. También estoy trabajando un punto deslizado, y para aquellas que ya saben tejer van a ver que de esta forma es fácil, pero si estamos comenzando lo hacemos en 2 tiempos. Introduzco la aguja, tomo la lazada, saco por el bucle y ahora lo paso por este punto. Bueno, de esta forma vamos a ir trabajando. Y aquí algo que me olvidé es que como son puntos deslizados y es muy difícil ver cuál es el principio y el final, entonces recomendable colocar en el primer punto, en esta primera cadena, un marcador. De esa forma yo sé que aquí comencé la labor y así no me voy a perder al momento que tenga que hacer la otra fila. Bueno, ahora voy a seguir trabajando hasta llegar al final. Puntos deslizados tomando el bucle de atrás. Bueno, van a ver que llegamos al final. Esta sería la fila 2, damos vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 3. Voy a hacer una cadena para levantar la labor y en esta fila 3 vamos a trabajar tomando solamente el bucle delantero. De nuevo, vuelvo a individualizar la fila anterior, van a ver que es esta especie de cadenitas y en este caso no vamos a trabajar con el bucle trasero, sino con el bucle de adelante, que va a ser este. Cada vez que vayamos tejiendo vamos a ir tomando este bucle de esta forma. Bueno, vamos a empezar entonces. Ya hicimos la cadena, entonces solamente voy a tomar el bucle delantero, que es este, introduzco la aguja,
tomo la lazada y trabajamos el punto deslizado. Aquí también voy a poner un marcador para saber que este es el primer punto de la fila 3. De nuevo, van a ver que acá tengo la cadenita, tomo el bucle delantero o paso la aguja por el bucle delantero, tomo la lazada y paso por el bucle y por el punto. De nuevo, es muy importante que podamos diferenciar el bucle delantero del trasero. De nuevo van a ver que la aguja paso por el bucle delantero y trabajamos el punto deslizado. Para mí esta fila 3 es más fácil de trabajar. De nuevo y así. Introduzco la aguja en el bucle delantero, tomo la lazada, saco y ahora paso por este punto. Y de esta forma vamos a ir trabajando hasta llegar al final. Y aquí van a ver que tengo el marcador y ya sé cuál es el último punto. Es muy importante porque cuando lo hice, generalmente algo que me causaba mucha duda era saber cuál era el último punto, pero si ponemos los marcadores van a ver que uno ya se da cuenta cuál es el último punto. Este es el último punto, voy a sacar el marcador y tomo el bucle delantero, mejor dicho, y realizo el punto deslizado. Y de esta forma terminamos de trabajar la fila 3. Y a partir de aquí lo único que tenemos que hacer es repetir la fila 2 y la fila 3 sucesivamente. Ahora les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Voy a hacer la fila 2, tenemos que repetir la fila 2. Empezamos siempre haciendo una cadena para dar altura y en la fila 2 primero nos fijamos la fila anterior y vamos a trabajar puntos deslizados tomando solamente el bucle trasero. Entonces, mi aguja toma el bucle trasero, paso por ese bucle, tomo una lazada y trabajo puntos deslizados. De nuevo, bucle trasero y realizo puntos deslizados. Y de esta forma vamos a seguir trabajando tal cual tejimos la fila 2. Y antes de continuar, acuérdense de colocar el marcador en el primer punto para saber dónde es el comienzo y dónde es el final de cada fila. Bueno, van a ver que es un punto fantasía muy fácil de trabajar y aquí también algo que puede pasar es cuando dejamos el trabajo y después volvemos a tejer, no sabemos si teníamos que trabajar la fila 2 o la fila 3 porque no es fácil saber cuál es la última fila que tejimos. Nos vamos a guiar por esta forma. Si yo veo esta cara, entonces si mi aguja está acá y veo esta cara es porque tengo que trabajar la fila 3. En cambio, si veo esta cara, si mi aguja está por acá, sé que tengo que trabajar la repetición de la fila 2. De esa forma me voy a dar cuenta cuál fila tengo que tejer. Vuelvo a repetir. Si yo veo que estoy acá, mi aguja está aquí, tengo que empezar a tejer esta fila y se ve de esta forma, se ve el punto Santa Clara, entonces tengo que hacer la repetición de la fila 3. En cambio, si tengo que trabajar desde acá, si mi tejido se ve así, tengo que hacer la repetición de la fila número 2. De esa forma ustedes se van a dar cuenta cuál fila tienen que tejer. De esta forma llegamos al final de este tutorial, espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de darle un me gusta y también se pueden suscribir a mi canal, que siempre estamos publicando nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.